Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial, honorables concejales. Y para mí es un privilegio estar aquí esta tarde y considerar un poco, poner una palabra en el corazón de ustedes. Reflexioné que al mirar la Biblia, más que un libro de religión, es un libro de gobierno, que a propósito escrito por varios gobernantes. Y comencé a pensar en uno de ellos, que fue no solamente muy famoso, sino muy exitoso en su gobierno, llamado el rey Salomón. Y pensé en un texto que quería dejar en sus corazones hoy, que está en el libro de Proverbios. Y él dijo así: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. El hombre que no se controla a sí mismo es como una ciudad sin murallas. Esto lo dice el rey Salomón en el momento cumbre de su gobierno. Y me llama la atención que el rey Salomón trae a colación el momento más importante de los reyes de su época, que era cuando conquistaban una nación. Y hace una comparación increíble, porque cuando habla de la conquista de una ciudad, habla del hombre. Y entonces dice: más vale al hombre conquistarse a sí mismo o controlarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Lo que está haciendo Salomón aquí es una invitación a todo gobernante a que, teniendo el propósito de gobernar y de controlar un lugar, antes de gobernar una ciudad, piense en gobernarse a sí mismo. Y entonces nos lleva a todos a reflexionar en la congruencia y en el dominio propio, porque me encanta que dice aquel que no se controla a sí mismo. Me ponía yo a pensar esta mañana en todos ustedes y en cada persona que lidera algo en esta ciudad. Y pensaba yo, ¿cuántas personas tratan de controlar o liderar un proceso e infortunadamente no lideran su vida? Cuando yo pienso que la primera ciudad que tiene un concejal es su propia vida, su familia. Y surge una pregunta muy interesante que Salomón la hace durante todo su escrito de Proverbios. Y la pregunta es: ¿cómo alguien puede controlar o gobernar un lugar, una nación o un sitio, si no gobierna su vida, su familia y todo lo que es? Y me llama la atención que esa palabra control propio o dominio propio es para cada persona que hoy piensa en liderar algo. Básicamente hoy, hablando en este momento, yo pensaba en lo que sucedía con un gobernante o con un hombre que conquistaba una nación. Obviamente es el resultado de una lucha intensa y trae como consecuencia riqueza, privilegios, honra, respeto, reconocimiento, muchas cosas más. Pero Salomón le dice a ese hombre, le dice que piense en el control de sí mismo. Y hay tres áreas importantes que Salomón siempre llevó al hombre a que pensara. Y era control de su vida espiritual, control de su vida en el alma y control de su vida física. Y cuando Salomón habló del control espiritual, no se refería a una iglesia, se refería a la espiritualidad del hombre. Que cada día que va pasando nos podemos dar cuenta que la espiritualidad pasa a un segundo plano todos los días y lo material se vuelve más importante. Pero yo quisiera llevarlos a todos a una reflexión, no solamente en su trabajo, sino que yo sé que estoy hablando con hombres que son padres de familia, que son hijos, que son esposos y que son esposas también. Y qué interesante pensar un momento en nuestro cuidado espiritual. Porque si algo tiene que hacer el hombre hoy para equilibrar su vida, es tener un cuidado espiritual, que no lo logra, repito, en la iglesia. La iglesia es necesaria, pero no lo logra ahí, lo logra en su casa. Salomón, siendo un rey, un hombre de gobierno, y hablaba de la espiritualidad del hombre. Y su padre David, que fue un hombre de gobierno también, hablaba de la espiritualidad del hombre, y no solamente hablaba, sino que la practicaba. Así que mi consejo hoy para todos ustedes es: cuidado de la vida espiritual en este año. Dediquen un poco más de tiempo a su vida espiritual. Y ojalá la vida espiritual, como se hace desde la casa, quiere decir que desde antes de salir de la casa puedan decirle a Dios: gracias por este día y ayúdanos a ser sabios en las decisiones que tengamos que tomar. Pero también está el cuidado de la vida del alma, que es donde están nuestros sentimientos, emociones y demás. Y luego está el cuidado de la vida física. Las tres requieren la misma atención. Y a esto se refería Salomón cuando dijo: el hombre que no se domina a sí mismo no puede controlar una ciudad. Pero la otra parte me encanta, porque él dice: es como una ciudad sin murallas. Entonces me puse a estudiar un poco qué quiso decir allí. Y resulta que en la época de Salomón, lo peor que le podía pasar a una ciudad era quedar sin murallas en el desierto. Porque si queda sin murallas, quedaba expuesta, vulnerable,
no había gobierno, no había comercio, y lo más terrible de todo es que si no habían murallas, no habían puertas. Y las puertas de la ciudad, en ese momento de Salomón, sucedía algo muy especial. Más que un elemento decorativo, la puerta de la ciudad era el lugar donde se sentaban a hacer lo que ustedes hacen todos los días aquí. Es decir, que si no había puertas, no había gobierno, no había leyes, no había orden. Entonces, cuando una ciudad decía no hay murallas, decían las puertas se cayeron, hay desorden en la ciudad. Y a mí me llama la atención que sigue siendo exactamente igual hoy, porque aunque se sienten en este recinto, ustedes están sentados a la puerta de la ciudad. Y si algo necesita nuestra ciudad es hombres y mujeres que gobiernen desde aquí, pero como el mismo Salomón dijo, controlados primero ellos mismos. Y Salomón termina diciendo que ese hombre que no se controla a sí mismo es como una ciudad sin murallas, es decir, hace una similitud. Es un hombre vulnerable, desequilibrado, es un hombre expuesto a cualquier cosa. Pero cuando el hombre se controla a sí mismo, está protegido. Y finalmente Salomón nos hace pensar que esa protección no depende de la fuerza voluntad del hombre, sino del hombre que se sujeta a Dios y que le dice a Dios, ayúdanos. Ustedes toman la decisión de empezar, y sé que aquí comienzan cada sesión orando. Es lo mejor que pueden hacer, pero más allá de la oración que se haga aquí en conjunto los días que se reúnan, es la oración que cada uno hace individualmente en casa. Y quiero terminar con este verso que dijo Salomón y dejarlo en sus corazones. Él dijo así en el libro de Eclesiastés. Aprovecho para recomendarle a ustedes, Proverbios y Eclesiastés son dos libros de gobierno, interesantes para cualquier hombre y mujer que sirve en una ciudad gobernando. Y él dijo así: a todo esto me dediqué de lleno, venía hablando del gobierno, y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Se lo voy a repetir otra vez. En todo esto me dediqué de lleno y en todo comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Bien, y es interesante ver a Salomón diciendo eso, porque yo estoy totalmente convencido que ninguno de ustedes está aquí simplemente porque quiso. Ustedes están aquí porque Dios los puso aquí. Y si los puso aquí es porque Él sabe que tienen la capacidad, el talento, la vocación y todo para poder hacer un buen trabajo. Terminaba estos días hablando a algunas personas y en la iglesia sobre la vara de Moisés, que era símbolo de gobierno. Y precisamente estamos esta mañana aquí con hombres que tienen una vara en su mano y mujeres que tienen una vara en su mano. Vara que Salomón no usó para golpear, Moisés no usó para golpear ni para maltratar, la usó para gobernar. Vara con la que hizo cosas impresionantes que quedaron marcadas en la historia. Así que, honorables concejales, creo que hay una vara en su mano. Pero Salomón termina diciendo, ojalá esa vara no solamente esté en su mano, sino esté sujeta a Dios. Y cuando está sujeta a Dios es cuando le decimos, te entregamos esto. Yo creo que va a ser un muy buen año. Y le pido a Dios con todo mi corazón que su presencia los dirija en sabiduría, en entendimiento y en discernimiento, porque hay una ciudad que los necesita a gritos. Y que cada decisión que se tome aquí trascienda para nuestras generaciones en esta ciudad y para nuestros hijos y nietos y demás que nacerán y crecerán aquí. Con esa pequeña reflexión, ahora sí quiero invitarlos a que oremos. Así que póngase de pie, por favor. Y sin importar a dónde vaya usted, a qué iglesia vaya o qué religión practique, lo más importante es que todos unidos podemos decirle a Dios gracias por esta tarde. Así que yo le pido que incline su rostro un momento y si puede cierre sus ojos. Padre nuestro, que tú que estás en los cielos y nosotros aquí en la tierra, te damos gracias porque hoy tú permites que el honorable consejo se reúna para gobernar, para tomar decisiones. Yo los pongo a todos ellos en tu mano y a todos los que laboran en este lugar. Y te pido, Señor, que este 2015 que comienza, para cada uno de ellos y sus familias, tu presencia esté con ellos y les dé descanso. Que todas las decisiones que se tomen en este lugar sean bajo la dirección tuya, con la transparencia y con la sabiduría y el discernimiento tuyo en el corazón de cada uno de ellos. Oro por ellos y pido, Señor, que los cubras con tu sangre, que les des fuerza, salud y entendimiento, y que todo este 2015, todo lo que hagan en este lugar sea una bendición para nuestra ciudad y nuestra región, y que cada persona en esta ciudad se beneficie de las decisiones que tomen acá. Los pongo a todos en tus manos y pido, Señor, que les des claridad, luz y entendimiento en este nuevo año, que se trabaje en este lugar bajo la dirección tuya y se cumpla tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.